Muy buenos días, una vez más nos encontramos para nuestras reflexiones habituales y hoy vamos a tocar algo que llamamos entre rutinas y fe, porque en nuestra vida cotidiana tenemos de alguna manera dos grandes pilares, por decirlo así. Las rutinas que hacemos habitualmente para la vida cotidiana de cada uno y nuestra fe en la vida o en fe religiosa o esperanzas que uno tiene, objetivos que uno tiene, ilusiones, a veces hasta fantasías que podemos tener en la cabeza, para sobrevivir y para orientarnos. Y eso es muy interesante porque es muy amplio, pero también tenemos que ver cómo se va a realizar. Y cómo también de a poco, por más que a veces hay personas que dicen, no, pero esto lo ve todo negativo, no. Todo está evolucionando para bien, todo se está, si bien tenemos posibilidad de hacer las cosas, y hasta ahora a veces las hacemos mal, pero en conjunto es como que vamos avanzando hacia lo que tenemos que hacer, la verdadera vida que tenemos que tener, que es una vida de esperanzas y de mejoras para cada uno. Y en este redil así tenemos de todos los compañeros de camino, como digo, de todas las posiciones, de todas las visiones, y a veces hasta con mucha malicia, ¿no? Y la sociedad va enriqueciendo en valores. Las rutinas que nosotros tenemos son las habituales, como decíamos, ¿no? Y uno de los temas importantes es ver cómo se complementan, cómo complementamos la vida, qué hacemos cuando llegamos al final de nuestra jornada o los momentos de descanso. Así como hablamos de rutinas, nosotros tenemos que ver las cosas que pasan alrededor nuestro. En lo individual, esas rutinas nos sirven para ir aprendiendo cosas. A veces tenemos alegrías y otras veces tenemos momentos de dureza, de crisis. Nos genera un momento de pruebas difíciles para sortear. Bueno, hay que saber expresar las cosas de alguna manera. Por algo nos está pasando eso. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué puedo reconocer y recuperar de eso que está pasando en mí para que yo pueda encontrar un camino cada vez más sólido? Eso es importante de empezar a pensar y para eso necesitamos algo que llamamos discernimiento, capacidad de discernir lo que estamos viendo. Eso es interesante porque tenemos que encontrar un sentido a la vida. Al final del día, en la jornada, ¿por qué hago todas estas cosas? ¿Por qué trabajo para sobrevivir o para vivir o para avanzar? ¿Para qué estudio? ¿Para qué busco relacionarme con los demás? Tener una entelequia. Y en definitiva nos vamos a dar cuenta que todo el mundo lo que queremos es estar lo mejor posible. Y eso significa estar tranquilos, serenos, tener momentos de paz, de alguna manera. Augusto me dice acá, viéndolo una vez, Mario, gracias, saludos. Y eso nosotros tenemos que verlo. Tenemos que saberlo valorar. En la vida la tenemos que saber valorar. Y en ese sentido que sabemos valorar, tenemos hoy para tratar acá en este primer bloque dos cositas. Lo que pasó el día de ayer 10 acá en la Argentina, que pasa también en el mundo, porque son reacciones naturales. Y lo que pasa, nos quedó un tema que es importante sobre el aborto, las marchas que se hicieron hace unos años atrás para ponernos de acuerdo sobre que en la Argentina si el aborto era legal o ilegal.
Y miren las cosas que permite analizar, cómo las permite analizar el evolucionismo, el que nos dice que todos somos compañeros de camino, que tenemos un camino de evolución más allá de lo que nosotros llamamos la vida biológica, es decir, nacemos, en algún momento hacemos la vida nuestra, que la transitamos con las rutinas que nos ponemos o queremos cambiar, y la fe, si queremos tener fe, y si no, bueno, la esperanza de algo, hasta que pasamos esa puertita que es la muerte. Pero más allá, sigue la vida. Nosotros, nuestra psiquis sigue y vamos a seguir reencarnando hasta ir alcanzando la meta de perfección que nosotros tenemos. No importa qué religión tengas, mientras tengas una buena religión que te enseñe a ser buena persona, es decir, tener inteligencia con los demás. Y eso es interesante de entender y de aplicar, más que de entender, de aplicarla. Entonces, ahí es un tema que estas prácticas nosotros las tenemos que entender de esa manera, porque cuando alguien nos dice, bueno, pero usted es una creencia que tiene. No, la creencia en que la vida es únicamente entre el nacimiento y la muerte y después lo demás se verá, es su creencia. Porque usted la vive hoy y no quiere entender otra cosa. Mi forma de ver la vida me explica lógicamente y racionalmente por qué y para qué vivo, para qué necesito mis sentimientos, para qué necesito mi intelecto, para qué tengo una unidad de ser, mi ser, conciencia de ser. Bueno, esa conciencia se va desarrollando individualmente, si la buscamos, a través de la experiencia que hacemos con el pequeño universo que nos rodea, que es la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, y a su vez las situaciones que tenemos. Y grupalmente, socialmente, de acuerdo a los valores que se van esparciendo. Recuerden que todos, de alguna manera, cuando nacemos, ya venimos con un ayer. Y cuando venimos con un ayer, aunque no nos acordemos, tenemos deficiencias no deficiencias, sino imperfecciones que vamos a tener que ir aprendiendo uno con otro a manejar. ¿Para qué? Para ayudarnos a encontrar un camino. Es difícil a veces, porque uno puede decir, bueno, con un maleante yo no puedo hacer un camino. Bueno, se puede. Lo que pasa es que hay que encontrar socialmente cómo queremos manejar esas situaciones de crisis. Ahora, vamos al tema de lo que pasó ayer. Ayer, acá en Argentina, vivimos una situación donde a través de los valores democráticos, acuérdense que la democracia, como nosotros las conocemos, como dice la Constitución Nacional nuestra, que tiene 3 poderes, aunque estén en este momento a veces debilitados, por las imperfecciones propias de cada uno, no es que tenemos que enojarnos unos con los otros, sino que tenemos que encontrar un camino común para ir avanzando en algo mejor, para que nos ayude a estar estabilizados entre todos. Se pusieron de pie el poder legislativo para atender necesidades sociales que se expresaban en la calle. Nadie puede decir esto es así porque lo digo yo. Bueno, ayer se pusieron en onda eso. Lamentablemente, a veces nosotros no nos damos cuenta y las nuevas generaciones, si no las informamos bien, no saben ese tipo de situaciones, no las han vivido. Tenemos que empezar a entender que tenemos que entender a los demás y las necesidades de los demás. Que no se puede ser egoístas, como
se puede decir, o autoritarios. Se puede tratar de poner algo, a lo mejor, como diríamos, un poco de fuerza en una cuestión de decir, esto es mi visión, o la visión de un grupo determinado, social, socioeconómico, pero no se puede imponer. Nosotros hemos vivido momentos de imposición muy fuertes a través de la historia. Basta con recorrer lo que fueron la época de los caudillos, ahora están como gobernadores, pero siguen a veces habiendo esa disparidad de pensamiento. Después en algún momento ustedes me van a decir, pero ¿y por qué pasa esto? Todavía tenemos que pasar así, claro. Porque la estructura de evolución que tenemos nosotros en este planeta Tierra es una estructura donde está el poder por sobre todas las cosas, y vamos y venimos en ese proceso de reencarnación haciendo nuevas experiencias hasta que aprendamos, o hasta que la ley divina establezca ya un límite de cambio, que es el libre albedrío. Miren, se hizo mucho marcha el aborto, el tema de aborto, y en ese momento se había impuesto desde mucho tiempo atrás, 1930 para acá, en la prohibición de abortar, porque había que defender la vida. Y la pusieron los grupos conservadores, con todo respeto. Yo siempre hablo con respeto a todos, lo pongo. Pero esos grupos conservadores entendieron que era necesario poner un límite. ¿Qué pasaba? Que según el costo y el abolengo que tenían las familias, las personas que no querían seguir adelante con el aborto buscaban la manera de disimularlo a través de viajes hipotéticos, y se hacían atender en determinados lugares. Y estaban bien, todo bien, sociedad. Las que no podían hacer eso, por ignorancia, carencia, o lo tenían, las criaturas después las abandonaban, o hacían un aborto clandestino con los riesgos que eso tenía. Y muchas morían. En una oportunidad me acuerdo que esta es como una experiencia hace 50 años atrás, salíamos, entonces mi novia el pueblo que estábamos en la ruta, y había una señora, entonces mi novia se fijó y veía que estaba sangrando. Entonces nos acercamos, y ¿qué pasaba? Había hecho un aborto mal hecho. Se estaba desangrando paradita ahí esperando que alguien la ayudara para ver qué podía hacer. Entonces, como era Mariana Costa era muy conocida, justo pasaba un familiar con una chatita y la metimos, la llevamos a un médico que se animó a atenderla porque la conocía a mi señora, y le dijo, bueno, quédense ustedes, le dijo, por duda. Y entonces ubicamos al marido, la señora fue atendida y dice, miren ustedes, si esa señora se moría. Bueno, volvemos al tema de la marcha. Varios años después, se consigue que el Estado Nacional, con buen criterio, defina el derecho a hacer con el cuerpo lo que se desee. Y acá viene una crisis, porque lógicamente la mitad estaba a favor, la otra mitad en contra. Marcha de acá, marcha de allá. En realidad, lo que tenemos que pensar es que la vida siempre hay que defenderla. ¿Cuándo se produce la vida? La vida se produce en el momento de cuando se produce
el vínculo entre el óvulo y el espermatozoide. Se produce la fecundación. En ese momento empieza el principio, el alma, digamos, nuestra, toma en contacto con ese cuerpo que va a ser la casita, nuestra casa, por el tiempo de vida biológica que tengamos en esa oportunidad. Nosotros estamos así, estamos hablando de nosotros, ya grandes, crecidos y puestos en funciones. Vamos en esto, y entonces cuando vamos acá, nos damos cuenta terriblemente que ese proceso que se empieza a generar allí, en esa mórula que se genera, hay un aceleramiento de estructuras celulares que van a componer el cuerpo en ese mismo momento. Pasa por el tercio distal hasta llegar al útero de la madre y se implanta esa mórula en el lugar que corresponde, si es que es lo habitual, lo correcto, ¿no? Y ahí en ese momento se produce ya todo el desarrollo de la anidación, eso que llegó ahí, que es para formarse el feto. Todavía no feto, pero está desarrollándose en ese sentido. Ahí, en ese momento, nosotros vemos todo el proceso de un ser vivo. Pero fíjense en ustedes que en el momento de la fecundación, ella vida. Y acá, en este proceso de el librito quiero ser, yo lo mostré los otros días, es un librito que tengo en la mano, lo editó una sociedad espiritualista en el año 1998. En Estados Unidos hubo un médico, ginecólogo muy importante, que para ayudar a desarrollar la industria de las clínicas abortivas, falseó un poco él reconoce después que había falseado los resultados de estadísticas para mostrar que sin eso morían muchas personas, más de lo que debería. Bueno, el doctor, es importante de reconocer quién es, que vamos a leerlo un poquito, así nos damos cuenta cómo se puede cambiar. Vieron que nosotros decimos que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y a veces vos escuchas que te dicen, no se puede cambiar, esto no. Las personas no cambian con facilidad, claro, que no cambien con facilidad, está bien que no cambien, pero este médico sí cambió, se dio cuenta del error que había cometido cuando pudo detectar por los medios de instrumentos, ecógrafos y todo lo demás, la resistencia que tenía ese ser que está cuando estamos en el útero de la madre, para tratar de defendernos de comunicar. Después de varias semanas, ¿qué pasa eso? Bueno, ahora no lo tengo asimilado porque no lo voy a partir con esto, pero es un cuadro que llama la atención poderosamente, porque cómo cambia este médico su visión y lo declara en congresos médicos después dados, que lo invitan para hablar, porque él había sido el abortista número 1, para decir que se daba cuenta y se desentendía y se lamentaba de esa decisión. Acá, el doctor Nathanson, él
expuso que cualquiera de las técnicas abortivas que se usaban son criminales. Esas asesinaron a la persona que está ahí, el ser que está ahí. Entonces uno dice, pero ¿y cómo hacemos? Si lo declaramos legal, ¿qué hacemos? Dependemos de la posibilidad de la vida materna, de la madre, pero ¿y el resto? El ser que está ahí, lo matamos. Ahí hay varias cosas. Es una cuestión muy importante. Miren acá, me dice, qué impresionante, es raro escuchar a alguien que diga que se equivocó y del nivel de prestigio que tiene este cirujano. Cirujano no, perdón, ginecólogo. Ya es un hombre grande. Esto pasó en el 98. Él se equivocó o tomó una posición motivado por alguna presión. Entonces, reconoció eso, lo fundamenta, en algún momento vamos a tratar de desarrollarlo mejor y específicamente esto en algún episodio que grabemos en el canal. Pero es importante recuperar algo de eso. ¿Cómo es capaz el ser humano de analizar estas cosas? Para que no nos compremos de que no se puede cambiar nada. Estamos en un momento de experimentación. ¿Quién de nosotros no hizo cosas en un ayer? A lo mejor, bueno, yo soy muy joven todavía no, pero los grandes nos damos cuenta que habremos hecho cosas, hicimos cosas por desconocimiento, por juventud, por el impulso, lo que vos quieras decir. Que hoy no lo haríamos, o lo haríamos de otra manera. ¿Está mal o está bien? No, está mal si lo reconocemos. Tenemos que reconocer nosotros en este sentido. Y esto es bueno, porque ¿qué pasó? Volviendo para cerrar este tema, el Estado Nacional, con buen criterio acá en Argentina, dijo no, vamos a hacer las cosas legales para proteger la vida y después dejamos a conciencia de los padres qué quieren hacer con el futuro bebé. Lo quieren tener, le damos apoyo. Lo quieren extraer, también tienen la posibilidad. Esas son las cuestiones. ¿Por qué? Porque no es cuestión de prohibir, sino educar. Y ahí vamos al otro tema, la importancia de aprender educación. Por eso el evolucionismo nos dice, tenemos que aprender la educación de por qué y para qué vivimos. Y en eso, la educación no es formación para la sociedad, como se decía en algún momento, ni es lo que hay, porque lo demás es fe. No. Tenemos que preparar a las personas para que sepan pensar y sin tener miedo. Los miedos no existen. Las lógicas, el razonamiento, el amor, la fraternidad, lo que tiene que haber. Eso es el combo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Así tenemos que avanzar. Bueno, entonces esto es un tema que nos pone en evidencia esto. Y ayer, volviendo al tema de lo que pasó en el Congreso, también está poniendo puntos de inflexión en la sociedad. La sociedad se está dando cuenta, la sociedad acá y en el mundo, que a veces se necesitan hacer marchas que son dolorosas, que a veces sufren agresividad, aunque no hay que ser agresivo, pero con el tiempo se consiguen defender los valores. ¿Qué valores? Este médico, por ejemplo, que hizo esto, nos dice claramente, este médico tuvo la valentía de decir, yo cambié, esto no se puede, saltó a otro lugar. Bueno, todo es aprendizaje, todo es aprendizaje.
Acá me dice alguien, me pregunta si no creo que la gente está aguantando demasiado. Eso es un tema de valoración de cada uno. Tenemos que aprender a convivir y eso es difícil, a veces hay que aguantar mucho. Pero aguantar no significa rendirse, ¿eh? No significa tolerar y agachar la cabeza. Hay que empezar a avanzar, con diálogo, con enseñanza, mostrando las cosas. Yo siempre digo que el evolucionismo, se lo digo a los mismos evolucionistas que están dentro de lo que yo, la filosofía que tenemos, y le digo, hay que salir a la calle, salir a difundir. ¿Para qué? ¿Para convencer a los demás? No, para nada. Vos hacés lo que sientas. Como creemos en la evolución y la eternidad, bueno, entonces vamos avanzando para ese lado. Yo te digo lo que a mí me sirvió. Yo estoy aquí sentado delante de ustedes en este momento y discutiendo estas cosas y mostrando estas cosas, porque creo en eso que estoy diciendo. Creo en todo esto bien a fondo. Tengo la seguridad, porque lo analizo científicamente. Y después, bueno, respeto lo que ustedes piensen. Por ahí alguien está pensando, está medio, es un tema utópico lo que están diciendo. Bueno, está bien. Te agradezco que me escuches o que me hayas escuchado, me vieras. También pueden pensar, bueno, está interesante, pero eso está en el aire. También tenés tu derecho. Bueno, seguir tu vida así. En algún momento nos vamos a encontrar y vos me vas a decir, viste que no era como vos decías, o yo te voy a decir, viste que era como yo te decía. La vida nos reencuentra, siempre, siempre. Y siempre con esperanza, siempre con esperanza. El hecho de que uno se manifieste con buen tiempo, con mal tiempo, eso es esperanza. Bueno, creo que con esto vamos llegando al final de la jornada de hoy y Dios mediante, no dije Dios mediante, ahora me dirán ustedes, ¿qué Dios tiene este Señor? ¿Cuál? Ese Dios creador que regula todas las cosas. Nos veremos Dios mediante mañana para aquellos y si no en el próximo viernes.